El proyecto de paz de Volodymyr Zelensky, el proyecto de paz en el cual le gana a Rusia, está fracasando rotundamente, porque en lugar de avanzar, en lugar de hacerle frente al ejército ruso como tanto le prometió a sus patrocinadores occidentales, ahora que estuvo en la asamblea de la ONU, en la asamblea número 79 de la ONU, dando un discurso muy emotivo, demostrándole, por supuesto, al mundo que ellos son los más poderosos. Y fracasó. No llevan ni una semana de esta famosísima cumbre y reconocen la retirada de un bastión clave. Ni siquiera ha pasado una semana y ya perdieron terreno. También hablaremos del nuevo jefe de la OTAN, que respalda el uso de armas occidentales para atacar profundamente a Rusia, a pesar de las modificaciones de la doctrina nuclear que lanzó Vladimir Putin también la semana pasada. Olaf Scholz parece que le tiene miedo a este nuevo líder de la OTAN. ¿Por qué? Porque ya dijo que ellos definitivamente quieren hablar con Vladimir Putin. Algo viene, tienen mucho miedo y esto va a complicarse definitivamente. De esto y mucho más hablaremos, por supuesto, aquí en el Chapucero USA. Y arrancamos rápidamente con un grupo del ejército ucraniano de la ciudad de Ugledar, esto en la famosa República Popular de Donetsk, dijo que tuvo que retirarse. Tuvieron que retirarse. Las tropas tienen que salir corriendo, salir huyendo, porque cuando se acercan las tropas rusas, las batallas son demasiado intensas y no pueden hacer nada, absolutamente nada por defenderse. Así que optan por huir. Es lo recomendable para todos ellos, sobre todo cuando está en riesgo la vida de todos, absolutamente todas las tropas en lo que es el frente de la batalla, ya sea en Donetsk, en Lugansk, en lo que es la región de Kharkov. También se han estado realizando movilizaciones en lo que es esta zona norte, donde comparten frontera con la región rusa de Kursk, donde logró invadir Ucrania. Siguen retrocediendo. El avance que llegó a tener Zelensky en este conflicto ya quedó completamente fuera. Ya nadie confía en Zelensky definitivamente, tras todos estos fracasos. El Ministerio de la Defensa de Rusia no confirmó oficialmente la captura de este importantísimo asentamiento porque Ugledar, que está situada en una colina, en una zona abierta y formada casi exclusivamente por altos edificios de hormigón, había sido convertida en una importantísima fortaleza para el ejército ucraniano. Los combates por este bastión habían durado meses y esto es algo que siempre ha hecho Zelensky. Hace combates muy largos para tratar de mantener este tipo de lugares, este tipo de bastiones. El problema es que no funciona para él. Y obviamente llega un momento en el que ya no tiene tropas, ya no tiene misiles, ya no tiene tanques y no les queda más remedio que retroceder. Fue lo mismo que pasó en esta famosísima región llamada Bakhmut, esta zona de combate que la logró tomar Rusia, gracias a lo que era el famoso grupo militar Wagner. Pero precisamente estas acciones son las que acaban costando muchos soldados, muchísimos soldados para el ejército ruso. Los combates que duran meses, a diferencia de Rusia, que tiene muchos tanques, muchos soldados, muchas armas, Zelensky no lo tiene. Y por eso siempre le está rogando a Occidente que le dé más armas, más municiones, más y más y más, porque todo se lo acaba, absolutamente todo. Y volverá a ocurrir, por supuesto que volverá a ocurrir porque es el mismo juego de Zelensky.
Este mismo miércoles, el grupo de trabajo Kortitsa del ejército ucraniano emitió un comunicado en su canal de Telegram revelando que el mando superior había dado permiso para llevar a cabo una maniobra de retirada de unidades en Uglidar. La medida tiene como objetivo preservar personal y equipo de combate para futuras acciones contra Rusia. Según el grupo, las unidades ucranianas de esta zona estaban ya completamente agotadas por los ataques rusos en todos los flancos, en todos, absolutamente todos. Había una amenaza de cercar incluso la ciudad y ya no iban a poder salir. Todos se quedarían como rehenes y les dijeron los altos mandos, pues salte. Ya no te queda más remedio, tienes que salirte. Horas antes, una fuente de seguridad dijo a la agencia de noticias TASS que las fuerzas rusas habían completado casi por completo la operación de limpieza en esta ciudad. Algunas de las unidades de Kiev que se encontraban allí sufrieron enormes pérdidas, lamentablemente, al no poder salir de Uglidar a tiempo. Este mismo miércoles, hubo un asesor del jefe de la República Popular de Donetsk que informaba a RIA Novosti que el edificio administrativo de Uglidar se había logrado izar una bandera rusa. Pero Yan Gagin también recalcó que era demasiado pronto para hablar de que las fuerzas rusas tuvieran el control total de esta ciudad, que posiblemente habría alguna maniobra de emergencia por parte de las tropas ucranianas, pero realmente ya no pueden hacer mucho. El Ministerio de la Defensa ruso no mencionó Uglidar en su boletín diario, pero sí informó de la captura de la aldea de Vernekamenskoye, en el noroeste de la República Popular de Donetsk. Esta localidad se encuentra a unos 5 kilómetros al este de la ciudad de Seversk, que también es un importantísimo bastión ucraniano y el centro logístico de esta zona. Las fuerzas de Kiev han perdido hasta el momento 2.120 efectivos militares en la línea del frente en las últimas 24 horas, de acuerdo con los registros que tiene el Ministerio de la Defensa de Rusia. Si le preguntas a Zelensky, te va a decir, no, solo perdimos como a 10 soldados y por eso decidimos retirarnos. Es muy probable que eso ocurra porque siempre lo ha hecho. Siempre ha tratado de hacerle creer al mundo que todo está bien, que no van perdiendo la guerra, pero todos sabemos lo contrario. Y vamos, ante esta pérdida de los territorios, ante el fracaso total de Zelensky, en lugar de decir, bueno, ya te ayudamos demasiado, ya no podemos hacer absolutamente nada por ti, lamentablemente entra el ex primer ministro de Holanda, Mark Rutte, y precisamente él, al tomar la dirección, al ser el secretario general de la OTAN y ser el sucesor, por supuesto, de Jens Stoltenberg, da sus primeras declaraciones. Su ascenso al trono pasó prácticamente desapercibido porque ocurrió la invasión de Israel al Líbano, mientras estaba llevando a cabo el nombramiento de Mark Rutte, el cambio de poder, por así decirlo. Pero pasó 3 veces más desapercibido porque después de que se llevara a cabo el nombramiento y cuando estaba dando sus discursos, resulta que llega el ataque de Irán a lo que es Israel. Nadie se acordó de el nuevo secretario general de la OTAN. No fue la portada de ningún medio de comunicación, no era noticia. La noticia era la guerra en Oriente Medio. Pero bueno, vamos a dar un poco de espacio a Mark Rutte, sobre todo porque sus discursos fueron lo de siempre. Vamos a enfrentarnos a Rusia, ¿no? Pero antes de eso, estaba dando unas declaraciones y se arrastraba por completo ante Jens Stoltenberg diciendo que todo su trabajo había sido maravilloso para destruir a Rusia. Están perdiendo la guerra.
ya no tienen armas, ya no tienen municiones, ya no pueden hacerle frente, pero ellos siguen soñando o viviendo en un mundo completamente diferente. Resulta que Mark Rutte llega a la Asamblea General, se reúne con todos, lo felicitan, lo saludan, le dan la palmadita de la suerte para ser el nuevo secretario de la OTAN. Ha respaldado en su primer informe, en su primer discurso, ha respaldado la idea de permitirle a Ucrania utilizar armas suministradas por Occidente para atacar profundamente territorio ruso. ¿Por qué quieren hacer estos ataques? Porque no pueden hacer nada en tierra. Todos sus misiles, todos sus tanques, todo fracasa ante el ejército ruso. ¿Y qué dice Occidente? Bueno, vamos a jugar sucio, vamos a lanzarles un misil de largo alcance y a destruir lo que sea, porque la infraestructura crítica tampoco es el interés de Occidente como tal. Lo único que necesita Zelensky, y lo dijo en una entrevista, lo compartíamos en mi canal Gaby López Informa, lo dijo en una entrevista, lo que tenemos que hacer es generarle miedo a la sociedad, porque si la sociedad tiene miedo, se van a levantar contra su presidente, van a decir cómo es posible que estemos en guerra, cómo es posible que nos estén atacando. Y al generar todo ese miedo, esa desestabilización en la nación, sería cuando Rusia optaría por el diálogo. Ya sabemos que Vladimir Putin dijo que no va a dialogar con Zelensky, mucho menos después de que ingresara en el territorio de Kursk. Pero vamos a escuchar este fragmento del discurso que da Jens Stoltenberg. Este discurso que da el secretario general de la OTAN mientras se despide del organismo diciendo que fue lo mejor que le ha pasado. It's the time to leave and for you to begin your term as Secretary General of NATO. To mark that moment, I will hand you this gavel donated to NATO in 1963 by Iceland. It is used for special meetings in NATO. The last time it was used was when we had the last ministerial meeting in the old NATO building over the road, and then we use it again today. Whether you decide to use this every day is up to you. It's a Viking gavel. Dear Mark, please receive this special gavel, and let me invite you to take the seat of the chair of the North Atlantic Council. Bueno, ya se nos fue Jens Stoltenberg y llega precisamente Mark Rutte con su discurso que causa un ligero conflicto, sobre todo porque al final del día llegas a un nuevo organismo, a un organismo de la defensa, un organismo militar, y lo primero que le dices al mundo es, pues nos vamos a la guerra. Nos vamos a la guerra y a una guerra nuclear, porque lo hace un par de días después de que se confirmara el cambio de la doctrina nuclear de Rusia, en la cual si algún país, a pesar de que no posea ojivas nucleares, pero se encuentra en un enfrentamiento con Rusia y además es apoyado por países que sí poseen ojivas nucleares, entonces se convierte en un enemigo y también activa nuestra doctrina nuclear. ¿Y qué creen? Ya está lista. Si la OTAN también está listo para recibir un ataque nuclear, pues este mensaje de Jens Stoltenberg es más que suficiente para recalcarlo. My second priority is to step up support for Ukraine and bring it ever closer to NATO. Because there can be no lasting security in Europe without a strong, independent Ukraine. I know from personal experience with the downing of flight MH17 in 2014 how conflict in Ukraine is not contained to the front lines. So we must do our part. We must deliver on the package agreed at the Washington summit.
the command, the financial pledge, and Ukraine's irreversible path to membership. And we must sustain this support into the future, because Ukraine's rightful place is... Y por supuesto también para llegar a este cargo tenía que salir diciendo que Jens Stoltenberg era lo mejor de lo mejor, que prácticamente gracias al trabajo de Jens Stoltenberg, la OTAN era, digamos, una especie de ejemplo mundial, que habían logrado hacer una especie de disuasión contra Rusia en todo este conflicto. ¿Dónde vive Jens Stoltenberg antes de ser el nuevo líder de la OTAN? Desconozco, porque lo acabamos de mencionar. Ucrania está retrocediendo, está dejando todas y cada una de las zonas clave porque ya no pueden defenderlas, porque ya no tienen armas, porque las pérdidas de los militares, que de por sí ya son pocos, continúan. Pero según Jens Stoltenberg, todo está bien. Pero según Mark Rutte, todo está bien. In 2010 at the NATO summit, we were both prime ministers then, and we continued to work on security issues ever since. Russia, terrorism, cyber threats. You kept this great alliance on course during turbulent times. And can I say that largely thanks to you, NATO is now bigger, it is stronger, it is more united than ever. So it is, for me, a great honor to follow you as Secretary General, to fill your big shoes, so to say. We both believe that a strong transatlantic bond is the foundation of our alliance, and I can assure you, I will do my utmost to ensure that it will stay rock solid. You already mentioned the priorities you have been working on. And these priorities we will take forward in the future. Ukraine. We have to make sure that Ukraine prevails as a sovereign, independent and democratic nation. Of course, our deterrence and defense. We have to spend more. We have to increase our collective defense. And you have achieved so much, Jens, on that particular subject. And then, of course, you were the one building all those alliances all around the globe. NATO's partnerships. And they have to go wider and deeper, given all the insecurities in the world. But one thing will not change, Jens, and that is NATO's core mission. Yo lo único que escuché fue el interés de la OTAN para seguir enriqueciendo a las empresas de armamento. Eso es lo único que dijo. Lo único que se escuchó en este discurso. Vamos a seguir apoyando a Ucrania, vamos a seguir ayudando a Zelensky para que destruya a Rusia. Lo único que dijo en este discurso es eso, seguir enriqueciendo a las empresas de armas. Nada más, es lo único que les importa. No les importa la economía de los países, no les importa si los ciudadanos de todos los países miembros de la OTAN están bien o no. Lo único que les interesa son las armas y las guerras. Pero ¿qué podemos esperar de un grupo encabezado por Estados Unidos? Y finalmente vamos a hablar de la posibilidad de una rendición, quizás, porque el primer ministro de Alemania parece tener la intención de hablar con Vladimir Putin. Un periódico alemán, Die Zeit, citando a fuentes gubernamentales, todo parece indicar que Olaf quiere hablar por teléfono con Vladimir Putin. Ha respaldado los esfuerzos diplomáticos para poner un fin al conflicto con Ucrania desde hace ya varios meses, incluida la invitación a Moscú a una cumbre de la paz. El canciller alemán espera que la llamada tenga lugar antes de la próxima reunión del G20 en Río de Janeiro, Brasil. Esta se va a llevar a cabo a mediados de noviembre y posiblemente veamos la participación del líder ruso Vladimir Putin, sobre todo porque se va a llevar a cabo casi un mes después de la famosa reunión del grupo de los BRICS que todos estamos esperando con ansias. Entonces, quieren que en esta reunión del G20 se encuentre
Vladimir Putin, frente a frente y cara a cara con Volodymyr Zelensky. De acuerdo con este medio de comunicación, la última llamada telefónica fue en diciembre del 2022. Antes de eso, según Olaf Scholz, ellos tenían una especie de, digamos, conversaciones frecuentes. Había un diálogo entre Scholz y Vladimir Putin. Pero arrancó el conflicto y un par de meses después dijo, ya no vamos a hablar con ellos. No podemos acercarnos a Rusia. Según el Kremlin, la última vez que ambos políticos hablaron fue a instancias de Berlín. Esta conversación duró 1 hora y Putin tomó la llamada y le dijo a Olaf Scholz, a ver, te voy a explicar con manzanas y dulces para que entiendas la lógica de mi operación militar contra Kiev. Eso es lo único que voy a hacer. Te estoy tomando la llamada, te estoy prestando un par de minutos de mi tiempo para explicarte, para que entiendas finalmente lo que está pasando. Y de ser posible, también entiendas la terrible decisión que tomaste. Pero bueno, parece que Olaf Scholz no entendió del todo las explicaciones de Putin. Lo que hizo el mandatario fue precisamente revelar todos los detalles de la operación. ¿Por qué estaban realizando esta operación contra Kiev? Le habló también acerca de la política occidental de armar y entrenar a las tropas ucranianas, lo cual dijo iba a ser simple y sencillamente destructivo, esta política, gracias. Y en ese entonces Olaf Scholz le dijo a Vladimir Putin, ok, no me importa lo que me digas, lo único que tienes que hacer es retirar las tropas de Ucrania. Eso es lo que tienes que hacer. Y Putin le dijo, bueno, ya te di 1 hora de mi tiempo, no lo entendiste, bye. Eso fue todo. Esa fue la llamada. Precisamente, Olaf Scholz dijo a un medio de comunicación que su última llamada fue, ya tiene tiempo, pero que tenía previsto volver a hablar con Vladimir Putin en su momento. Esto lo dijo en mayo del año pasado, cuando le cuestionaron sobre sus contactos con el líder ruso. En septiembre, Scholz recalcó que en Ucrania se debía alcanzar la paz lo antes posible, el pasado mes de septiembre que acaba de terminar, y que pronto se debería celebrar una conferencia para encontrar una solución que sea diplomática a este conflicto, y esta vez obviamente invitando a Rusia, no como ocurrió en Suiza, que esa cumbre no solo fue un fracaso, sino total y rotundamente ridícula. La reunión que se hizo en Suiza, que se organizó en junio para supuestamente abordar las hostilidades, lo único que tuvo de brillante fue la ausencia de grandes personalidades como el presidente de China, que era lo más importante. Tampoco fue Brasil. También hubo varios líderes, sobre todo de América Latina, que dijeron, esto no vamos a ir a respaldar obviamente a Zelensky, y mucho menos a seguirle el juego a Estados Unidos. De hecho, ni siquiera tuvo Estados Unidos presencia en Suiza. Mandaron a Kamala Harris para que diera un discurso que brilló por su ausencia también, y luego la misma Kamala se fue. Ni siquiera se quedó los 2 días de la cumbre. Pero bueno, mientras todo esto empieza a surgir de la intención que tiene Olaf Scholz de hablar con Putin, resulta que el Kremlin ya está respondiendo a estas declaraciones y ha recalcado que, por lo menos a conocimiento del Kremlin, Berlín no ha solicitado una conversación telefónica entre Olaf Scholz y el presidente ruso Vladimir Putin, de acuerdo y hasta donde está informado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Según Peskov, tanto Putin como Scholz no tienen actualmente ningún tema en común que tratar. Las relaciones entre Alemania y Rusia se han reducido prácticamente a cero por iniciativa de Berlín y otros capitales de la Unión Europea.
obviamente. El presidente Vladimir Putin, dijo Dmitry Peskov, ha dicho en repetidas ocasiones que está abierto al diálogo. Y ya, eso es lo único que se va a decir sobre este tema. Porque al final del día Berlín sigue apoyando a Zelensky. Tan es así que la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, acababa de decir hace unos 2-3 días que estaban dispuestos a entregarle misiles de largo alcance a Zelensky, que se los iban a entregar, de hecho. Un par de horas después sale Olaf Scholz y dice, a ver, nosotros no vamos a entregar nada, no tenemos la intención de que se utilicen los misiles de largo alcance, y mucho menos los nuestros, para atacar a Rusia. Por lo menos, este canciller sí sabe lo que puede llegar a ocurrir si atacan a Rusia. Y no lo van a hacer. Ni siquiera Polonia, que era uno de los más envalentonados contra Rusia, se atreve, porque sabe que él va a ser el primero y le sigue Alemania. Y acababa de decir uno de los miembros más destacados del Ministerio de la Defensa de Alemania, que ya no tienen armas. Se lo gastaron todo, se lo gastaron absolutamente todo enviándoselo a Zelensky. Ni siquiera tienen reservas suficientes. ¿Cómo te vas a lanzar a una guerra literalmente sin fusil? Pero bueno, eso fue lo que dijo Annalena. Parece que su política o su ideología es total y completamente diferente a la del presidente, a la del canciller Olaf Scholz. Completamente diferente si ella está dispuesta a enviarlos a la guerra, mientras que Olaf está tratando de hablar con Putin. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.